damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, experta en comunicación, catedrática de la UDA. Caroline, muy buenos días. Esta tragedia enorme que vive Ecuador, que ha puesto desgraciadamente a nuestro país en la primera plana en todos los medios de comunicación del mundo, tiene varias facetas y entre ellas está esta tragedia de las otras víctimas, de los familiares, de los más de 100 fallecidos, como sucedió en las masacres anteriores. Hace pocos minutos transmitimos declaraciones de uno de los expertos en estos temas, el sociólogo Daniel Pontón, quien señalaba que esta tragedia necesita humanizarse, que la información de la tragedia ha sido enormemente deficiente, que se debe dejar de hablar simplemente de cifras, que se tiene que hablar de personas, dar nombres, rostros, humanizar esta tragedia. Quisiéramos hacer con usted una evaluación de cómo ha manejado en este aspecto la comunicación el gobierno de Guillermo Lasso esta tremenda crisis. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Un saludo muy cordial a usted, a Rosana y a la audiencia, por supuesto. Y precisamente eso es uno de los primeros errores que se pueden identificar en la gestión de comunicación del gobierno relacionado con este caso en particular. Y es por querer anticipadamente sentenciar vía redes sociales, vía esfuerzos de comunicación, la solución, el cese a la crisis. Y eso no está bien. Es probablemente uno de los primeros errores que se detectan en una mala práctica de comunicación de crisis. Las crisis, querido Gustavo, no se resuelven por decreto, no se resuelven en manifestaciones de prensa, mucho menos en videos de TikTok o en videos de Instagram. Entonces, eso fue lo que nosotros presenciamos y es lo que le está en este momento pasando factura, principalmente, por supuesto, al gobernador del Guayas, que se estrena de la peor manera posible, y por supuesto también de lado al gobierno, que intenta de alguna manera considerar estas dificultades y tratar de sortearlas, pero claro, el error es demasiado grande y además también la gravedad de la crisis es importante, ¿no? No es poca cosa, incluso en términos de números, aunque son datos fríos, como usted muy bien lo menciona, también la magnitud es grande y eso ha hecho que la noticia circule no solo en lo local o en lo regional, sino también a nivel internacional, precisamente por lo importante que es este momento el problema. Yo recordaba, querido Gustavo, a nuestro Edgar Rodas, que es para los cuencanos un nombre de mucha referencia, y parafraseando lo que él nos decía, Caroline me decía, en el dolor es en donde todos nos encontramos, porque a todos nos duele igual. Indistinto de las circunstancias, el dolor es igual a todos, ¿no? Evidentemente, las condiciones económicas hacen que podamos sobrellevar el dolor por las medicinas de distinta manera, pero el dolor es el mismo igual. Entonces, cuando leía la historia que la prensa nacional recogía, por ejemplo, de este padre de familia, que perdía a 3 de sus 4 hijos, de hecho, el 4.º hijo todavía está en ese peligro, que significa, ¿no es cierto?, permanecer en la cárcel aún, en esas condiciones, con esos riesgos. No podemos sino sentir empatía, indistinto de las circunstancias por las cuales sus 3 muchachos estaban ahí, que en este momento perdieron la vida. En el dolor nos encontramos todos, indistinto de las circunstancias, querido Gustavo. Esa es la forma de contar las historias. Ahí es en donde se encuentran las Lorenzas, las Juanitas y todos los demás nombres que los expertos en comunicación le muestran normalmente a los políticos, en este caso al presidente Guillermo Lasso. Y ahí es en donde los fríos números tienen que trasladarse a las situaciones de las familias que también viven ese dolor, insisto, indistinto de las circunstancias.
Caro, muy buenos días. Tú hacías referencia precisamente a esta comunicación de crisis y cuando el país en este caso estaba viviendo una crisis de esta naturaleza que se viene arrastrando ya además por algún tiempo, lo que los ecuatorianos, las ecuatorianas necesitan son certezas y es precisamente lo que no hemos encontrado. Podíamos ver el día de ayer circulando en redes sociales las formas en las que se dirigía en este caso el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, a los familiares para poder de alguna manera tener un listado de a quienes se está buscando y poderles dar una respuesta. Luego se los trasladó al parque Samanes, pero como tú decías, esto se ha convertido ya en un vía crucis para los familiares y una preocupación profunda para todo el país que nos ha llevado a estar por noticias tan lamentables como estas en todos los noticiarios del mundo. Y claro, son imágenes que además han dado la vuelta no solamente alrededor del país, sino al mundo, ¿no? Cuando comienzan a ver este listado, nombrando lo que se puede por el momento identificar, insisto, es el no poder sentir esa empatía con el dolor ajeno. Entiendo sí que ya, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos está interviniendo de manera decidida para poder resolver este conflicto que por supuesto nadie tiene preparado para poder atender a esas familias. Gestión de crisis se necesita en todos los espacios, no solamente en el sector de la gestión de cárceles. Yo creo que los distintos ministerios y subsecretarías necesitan estar mucho más preparados para eventualidades de todo tipo, ¿no? Nadie está pensando que 100 personas privadas de la libertad pueden perder su vida de esa manera. No es posible anticiparse a un escenario tan terrible como este, pero sí es importante anticiparse porque recién nomás en Guayaquil precisamente vimos cómo una dificultad tan grande como una morgue atestada complicó la atención a las familias. Entonces, ese tipo de escenario de morgues complicadas, congestionadas, eso sí era posible anticiparse. Entonces, sí, tenemos pequeñísimos problemas de comunicación. Es importante Carolina. Tener espacios de construcción. Bien, lo cierto es que esta crisis carcelaria no es un tema nuevo, el gobierno lo conoce, el gobierno asumió con esta crisis encima. Dice el refrán de que guerra avisada no mata gente, pero esto no ha sucedido en Ecuador. Y nuevamente fallaron los sistemas de inteligencia. Hubo una matanza ya el día previo, coincidente con el cambio del director del SNAI, que nadie ha explicado por qué y cómo se dio cuando no había cumplido su labor el coronel Cobo. Y no se tuvo la capacidad por parte del gobierno para aplicar un plan de contingencia para una emergencia que era evidente que se iba a presentar, quizá no en esa dimensión, pero que se iba a presentar tarde o temprano. Los hechos del miércoles le sorprendieron nuevamente al gobierno, así se evidenció en el transcurso de ese día. Las lamentables declaraciones del gobernador del Guayas, que usted lo mencionó ya, pero también a esto se sumó las declaraciones del coronel del servicio pasivo Bolívar Fernando Garzón, el nuevo jefe de SNAI, que balbuceó en medio de una entrevista forzado por un periodista, reconoció que el número de víctimas no era 40, sino bordeaba las 100 personas. No estaban preparados, no había plan de contingencia, se improvisaba. Evidentemente había descontrol no solamente dentro de la cárcel, también afuera. Y esta improvisación se contrasta en cambio con la casi que producción de Hollywood que vemos en las imágenes que el gobernador despliega. Entonces ahí es en donde el ciudadano de a pie, por supuesto, hace sus conclusiones, ¿no? Y critica y con dureza, además con toda razón, querido Gustavo, porque al hacer estos análisis a los cuales accedemos, porque las redes sociales, la tecnología permite precisamente estos accesos, al hacer estos análisis fácilmente nos damos cuenta, primero, el nivel de improvisación y segundo, también hasta cierto punto una suerte de falta de consideración, de falta de empatía y diremos que hasta cierto punto las circunstancias dejadas hacia la culpa de los otros,
y no hacia la corresponsabilidad del Estado en algo que somos además absolutamente involucrados, porque en este caso la vida de las personas privadas de la libertad está en manos y responsabilidad del Estado. Entonces, bajo esa premisa, echar la culpa a las bandas o a las mafias es una línea comunicacional. Yo no soy experta en seguridad, era lo que les decía al inicio cuando me contactaban. Decía, yo soy nada más que una analista en el ámbito de la comunicación. Y básicamente poner una línea de discurso en donde no es mi culpa, sino las mafias que están allí, también hasta cierto punto resiste muy poca defensa. Es un argumento bastante flojo, porque mientras las personas privadas de la libertad están bajo responsabilidad del Estado, indistinto de las mafias, ese control responde al Estado. Entonces sigue siendo responsabilidad, insisto, del Estado. Caro, ¿consideras que una respuesta o una acción que debió haber tomado el presidente de la República es pedir la renuncia, por ejemplo, al gobernador del Guayas? Ahí, por ejemplo, hay otra dificultad, porque el gobernador del Guayas tiene un problema, por supuesto, en su línea comunicacional, pero estar en este momento el gobierno con renuncias que van y vienen de manera muy suelta, ¿no? Muy rápida, tampoco habla bien de su gestión de gobierno. Entonces, me parece que además en medio de la crisis, con un gobernador recién entrado y a la primera de bastos, ¿no es cierto? Tal vez vale la pena tomarse un par de días, sí, hacer correctivos, o sea, dejar que ese figureteo, por poner una expresión muy coloquial, termine de una buena vez, ¿no es cierto? Y poner el perfil adecuado al gobernador. Creo que eso no se logra hacer. Esa sí es una corrección que creo que es más urgente que decirle, usted ya no va más, que eso que me parece que es encender mucho más la hoguera. No siempre los despidos o las renuncias solucionan los problemas de entrada, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado a veces con esa medida. Sí creo, querida Rosana, que una vez que se logre recuperar el control, sí es importante recuperar también el control político y la gestión, ¿no? O sea, es una mejor línea de coordinación y una gestión comunicacional mucho más adecuada, mucho más eficiente, sobre todo alineada con una narrativa del gobierno. Me parece que, insisto, son jóvenes las personas que él ha escogido en este momento para que sean sus representantes, tanto en Cuenca como en Guayaquil, por mencionar estos dos nuevos cargos. Y me parece que es importante que se les dé adecuada apoyo, en ese sentido también comunicacional, para que esa representación sea seria, sea acorde a la dignidad del cargo. No estoy diciendo que en Cuenca esté pasando lo mismo, más bien me parece que hay una buena representación mucho más seria. En Guayaquil, en cambio, vimos que esta suerte de uso de redes sociales no está siendo conveniente a los fines que el gobierno necesita. Quisiera compartir con nuestros oyentes, Caroline, sus pensamientos que Javier Darío Restrepo, maestro de la ética periodista, expresaba en sus charlas. Él señalaba sobre lo delicado de dar cifras en medio de una tragedia. Señalaba, insistía en que no se puede ni se debe especular, no se deben dar cifras imprecisas, aproximadas. Esto es parte de la responsabilidad del periodista. Pensar en los efectos que estas informaciones pueden tener en las otras víctimas, los familiares que con angustia, en este caso, esperaban afuera de las cárceles, que querían saber qué pasó con sus seres queridos, y estos conceptos aplican no solamente a los periodistas, sobre todo a las autoridades, que son quienes dan las informaciones oficiales. Perdóneme, mi querido Gustavo, no sé si es que entendí bien, pero me parece que iba a escuchar yo un audio. No, simplemente recordaba los unos criterios. Criterios, exacto, de este gran periodista, maestro de la ética, Javier Darío Restrepo. Por supuesto que coincido completamente. Por alguna razón me ilusioné y pensé que iba a escuchar el audio. No, coincido plenamente y es así, ¿no? Y es justamente el problema de las crisis. El gran determinante de la crisis es la incertidumbre, como mencionaba
Rosana, y es una de las condiciones. El no tener la suficiente información a veces nos pone en una obligación de brindar esas certezas, y lamentablemente los gestores del sector público en esa obligación se anticipan y cometen ese error, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, las certezas tienen que ser bien fundamentadas. De lo contrario, se pierde credibilidad. Y eso es lo que justamente está pasando en este momento en el ámbito gubernamental, particularmente en la vocería de la gobernación del Guayas. Entonces, lo correcto hubiese sido en estas condiciones decir, la situación es difícil, es en este momento para nosotros nuestra principal preocupación resguardar la seguridad del personal y de las personas privadas de la libertad. Permítanos, por favor, ir a mirar qué está pasando allí y después llegamos con más información. Es importante ser muy honestos con la prensa y decir lo que está pasando. Entonces, a veces nos vemos obligados a responder con los datos que la prensa está exigiendo, por supuesto, pero es mucho más eficiente ser honestos, inclusive con la información que estás buscando. Es decir, voy a ir a buscar la información y te entrego la información. Con eso se evita perder credibilidad. Es preferible eso antes que jugar con los números, que son más peligrosos si es que no entregamos información adecuada. Mucho más en crisis. Otro tema que quizás tiene que ver con la credibilidad, en este caso del gobierno, en torno a lo actuado y al futuro del sistema carcelario, es la imposibilidad que ha tenido el gobierno y los gobiernos anteriores de poner al frente de este sistema y de la problemática de las cárceles a personas competentes, a personas capaces y que sobre todo conozcan del tema. Ese ha sido uno de los cuestionamientos y las críticas desde diversos sectores sociales, de que quienes han estado al frente son personas no capacitadas, que no conocen a profundidad estos temas, y precisamente es hacia allá a donde debería apuntar el gobierno. Claro, si se solucionara solamente con colocar una persona cada cierto tiempo, pero vemos que esta es una problemática que tiene dificultades de mayor profundidad, ¿no? Yo no soy experta en seguridad, no pudiese decirte, querida Rosana, si estás en lo cierto o no, más allá de lo que tanto tú como yo hemos escuchado de quienes sí son expertos. En lo que sí puedo coincidir, por ejemplo, he escuchado a la académica Silvana Tapia, que maneja muy bien estos temas en materia de seguridad jurídica, en materia de políticas, en el tema de penalizaciones, en fin. Creemos que ahí hay una problemática mucho más profunda y no se trata solamente, además, de poner perfiles adecuados en los puestos en los que ahí se requiere, sino que hay toda una infraestructura, todo un aparato que incluye además normativa, incluidas las instituciones, que requiere ser revisado. Cuando uno mira, querida Rosana, los comentarios, por ejemplo, volviendo a mi tema, que es la comunicación, cuando uno mira los comentarios de la sociedad sobre las personas que han fallecido este momento, sobre esas más de 100 personas fallecidas, y dice, bueno, pero es preferible, ¿no es cierto?, un ladrón muerto que ladrón suelto. Perdónenme la expresión decirla así, pero es que eso es lo que se ha leído en los comentarios de Facebook. Uno se da cuenta que el problema ni siquiera está en las cárceles, querido Gustavo. El problema está en la misma sociedad, ¿no? No podemos sentir ni siquiera empatía por el dolor de estas familias de la pérdida de su ser querido. Ahí hay un problema mucho más profundo con la misma sociedad. De eso estamos hablando aquí. Absolutamente de acuerdo, Caroline. El tiempo se nos agota. No quisiéramos, sin embargo, tocar un tema que sabemos de antemano para usted es delicado. Usted se pertenece a la Universidad de la SUAY. Vimos el día de ayer, y esto es público, en las redes sociales, imágenes un tanto raras, estudiantes de la UDA protestando públicamente en contra de su universidad. Raras porque nos da la impresión que la UDA se ha convertido en una entidad poco deliberante, y sabemos que está ya en las puertas de un proceso electoral que cambiará sus autoridades. Cuéntenos, desde su punto de vista como experta en comunicación, ¿qué está sucediendo en la UDA?
Ay, querido Gustavo, sí es bastante complejo, como usted muy bien se ha anticipado, y quiero utilizar los mejores términos, sino primero, obviamente, mostrar mi empatía y solidaridad con la preocupación de los estudiantes. No solamente son los estudiantes de ciencias jurídicas los que públicamente se han manifestado por las redes sociales, sino también los estudiantes de medicina, que también están preocupados, utilizando los mismos espacios. Usted sabe que en este momento medicina no solamente está en la facultad que está junto al Hospital del Río, esa facultad está próxima también a dejarse, van a trasladarse a la antigua Asunción. Está ya de hecho un sector de estudiantes en esa facultad, en esas nuevas, renovadas, digamos, instalaciones. También hubo una carta de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Filosofía con las mismas preocupaciones. Pues en primera instancia yo debo decir que hay que ser solidarios con las preocupaciones de los estudiantes. Los estudiantes lo único que están pidiendo es que sus condiciones de bioseguridad sean tomadas en cuenta y que la universidad, frente a la decisión de las autoridades de retomar una presencialidad completa, es decir, en la Universidad de la SUAY no hay aforos reducidos, es una presencialidad completa, todas las salas, todos los estudiantes, se mantengan algunos elementos de bioseguridad que habían sido ofrecidos. Por ejemplo, entre ellos el tema de la ventilación, el tema del monitoreo del dióxido de carbono, en fin, elementos que están en las comunicaciones enviadas a las autoridades. En el ámbito muy puntual de ciencias jurídicas, que es desde lo que me han comunicado a mí los estudiantes, porque son los estudiantes los que nos comunican, querido Gustavo, la preocupación que han tenido básicamente es porque, si bien es cierto, son instalaciones que todavía están en construcción, es una zona en construcción, las autoridades se han preocupado mucho por dar lo mejor posible, por tener un edificio lo más acabado posible, pero sigue en construcción. Hay aulas que están terminadas, pero le faltan ciertos detalles. Por ejemplo, hay baños que le faltan seguridades, una que otra puerta en algunos de los baños. Las instalaciones finales, usted es ingeniero civil, Gustavo, sabe que justo esos acabados. Ingeniero químico. A veces son los que no se notan, pero son los que llevan tiempo, ¿no? El Wi-Fi, por ejemplo. Usted sabe que el Wi-Fi para un estudiante, sobre todo un académico, termina siendo producto de primera necesidad. Con Rosana aprendimos las necesidades de Maslow y sabemos que el Wi-Fi está a este rato en primer nivel, ¿no? Ya no es de otra forma, y así es como lo miran también los estudiantes. Algunas instalaciones, por ejemplo, en tema de ventanas que se abran, en fin, seguridades, puertas, cosas como esas. Nos mencionaban que hace poco, por ejemplo, por ahí unas gradas les faltaba ser pulidas, que si una chica se había caído, en fin, detalles como esos, y otro como el polvo, pero es que obvio, porque es una instalación que está en construcción, entonces tiene las mismas dificultades que cualquier espacio que está en construcción. Ahora, el tema es que los estudiantes son bastante exigentes y a veces no tomamos en cuenta esas exigencias que los estudiantes tienen, y pedir paciencia a veces no alcanza, ¿no? Entonces, se requieren esas conversaciones. Entiendo que en todo caso, si se trata de cuestiones de bioseguridad, es comprensible y posiblemente tienen razón, pues no se trata solamente de los jóvenes que supuestamente tienen una especie de coraza, son menos volubles a los efectos de la COVID-19, pero cualquier persona puede convertirse en el vehículo para llevar COVID-19 a personas vulnerables dentro de los hogares. Por eso precisamente no podemos sino escuchar esa petición de los estudiantes y ser absolutamente empáticos también con ellos. La tarde de ayer habían tenido una reunión con las autoridades, sumamente interesante el cambio, querido Gustavo, porque hace un año atrás esto era impensable. En este momento hay una actitud de escucha que yo sinceramente digo, bueno, se nota que hay un proceso electoral en ciernes, ¿no? Precisamente eso muestra el cambio. Entonces, hay una escucha, y el día de hoy hay interrupción de clases en ciencias jurídicas
para hacer una evaluación. Los estudiantes estaban muy contentos de haber sido escuchados. Es importante que esa evaluación técnica sea con los estudiantes para que el espacio sea además consensuado. Los cambios, querido Gustavo, las mejoras siempre tienen que hacerse en comunidad. Esto no puede hacerse de manera exclusiva, por muy mejora que sea. Es importante que sea consultada, que sea consensuada. Y los consensos no se hacen solo dentro de los decanatos o subdecanatos, sino también con los estudiantes. Cuando los estudiantes están tomados en cuenta a nivel de dirigencia, entonces logramos consensos que luego hace que estos sean partícipes con ellos, no solamente terminan siendo simples receptores, no, son partícipes y son colaboradores. Y además hermosos colaboradores. Así que yo primero aplaudo este espacio de escucha que se ha logrado y me satisface mucho. Insisto, hace un año eso no se hubiese dado jamás. Me da a entender, querido Gustavo, que es el proceso electoral tan próximo que le ha permitido a las autoridades tener una actitud mucho más temerosa, creo yo, y eso hace también que los estudiantes puedan tener un espacio de escucha que hace un año, insisto, hubiese sido impensable, y ojalá que esta pausa, que es justa y necesaria, les permita, incluyendo a los estudiantes, hacer una evaluación técnica adecuada para que las condiciones de clase, de lugar en donde estén haciendo clase los chicos, puedan ser las idóneas para que de manera cómoda puedan recibir sus clases los estudiantes. Eso muchísimas gracias. Nada más. Gracias a Carolina. Han escuchado a la doctora Carolina Ávila, experta en comunicación, profesora de la UDA. Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.